Mi esposa y yo, cuando nació nuestro primer hijo, nos quedamos mirando a nuestra criatura y dijimos, desde luego nuestro hijo es un pecador con el pecado imputado por causa de Adán. No, no dijimos eso, porque eso sería una locura, ¿verdad? ¿Quién se pone a pensar que un recién nacido, que no sabe nada, que es una criatura inocente, y piensa que es culpable, pensar que es culpable del pecado de Adán y merece el castigo eterno? ¿Quién se pone a pensar eso? ¿Mm? ¿Quién? Nadie. Bueno, nadie que tenga corazón y juicio sano, ¿verdad? O sea que todos ustedes, reformados, calvinistas, hipercalvinistas, neocalvinistas, presbiterianos, incluso ustedes, los arminianos, ¿qué les pasa? Creyendo esta doctrina torcida. La doctrina de que toda la humanidad pecó en Adán cuando comió del árbol prohibido y ahora nosotros somos culpables del pecado de Adán. Que el pecado de Adán y su culpa y su condenación fueron imputados a todos sus descendientes y que todos sus descendientes ahora nacen con una naturaleza pecaminosa y nos hace desde el momento de que nosotros estamos en la matriz o el momento que de nacimiento ya nosotros automáticamente somos hijos de la ira de Dios. Un infante, un recién nacido está bajo la ira de Dios. Si está bajo la ira de Dios, entonces todos los infantes que mueren van para la condenación porque están bajo ira de Dios. Pero enseña realmente la Biblia que que Dios condena a los hombres por la naturaleza con el cual nacieron o los condenan por el pecado que han cometido. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que son condenados por su naturaleza. La Biblia dice que por cuanto todos nacieron, todos están destituidos de la gloria de Dios, o dice porque pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo sé que siempre, inmediatamente, la mayoría de personas que creen esta doctrina que se les ha enseñado, corren rápidamente al Salmo 51:5. Sí, porque el Salmo 51 dice, he aquí en pecado he sido formado, ¿verdad? O en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, pastor, ahí dice que los niños nacen corruptos, inmundos, pecadores. Pero al parecer se les ha olvidado que los salmos son poemas, ¿verdad? Se usa un lenguaje figurado, no siempre es literal. Se les olvidó, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, ese Salmo 51:5 con Job 1:21. ¿Se acuerda lo que dice Job 1:21? ¿Ah? Si el Salmo 51:5 puede ser interpretado, como ustedes dicen, que literalmente ahí enseña que David y todos los demás hombres que han nacido sobre la faz de la tierra nacen corruptos y pecadores, entonces Job 1:21 puede ser interpretado literalmente para enseñar la doctrina de que Job y todos los demás hombres entrarán otra vez en el vientre de su madre cuando mueran. Porque eso es lo que dice Job. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. ¿Pero dónde es allá? El vientre de su madre, ¿no? Entonces, usando ese mismo criterio que usan para interpretar Salmos 51:5, esto quiere decir entonces que Job, al morir, volvió al vientre de su madre, que posiblemente ya estaba muerta. Bueno, obviamente estaba muerta. Y Job volvió al vientre de su madre. Imagínense cómo sucedió eso. Tuvieron que sacar la mamá de Job de la tumba donde había sido
enterrada. Y de una forma meter a Job en el vientre de su madre. O sea, que alguien me explique, ¿no? Pero todos sabemos que ese no es el caso. Porque Job lo que estaba diciendo era que así como vino sin nada a la tierra, ¿sí? Así como nació sin nada en este mundo, sin nada se iba. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Sí? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Vine sin nada, me voy sin nada. Eso es lo que Job estaba diciendo. ¿Sí? No estaba usando un lenguaje literal, sino figurativo. Figurativo. Desnudo vino, desnudo se iba. Eso es lo que Job estaba queriendo decir. Y el salmista David usa este mismo tipo de lenguaje figurado o figurativo en varias partes de los salmos, casi en todos los salmos. Por ejemplo, veamos el contexto de Salmo 51. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo. ¿Con hisopo? Entonces, Dios literalmente agarró un hisopo y limpió a David. No, ¿verdad? Usted no lo entiende así, ¿verdad? Y ese es el contexto de Salmo 51. En el versículo 8 del 51 del mismo capítulo, David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Dios abatió entonces los huesos de David literalmente cuando pecó? No, porque son expresiones figuradas, son expresiones figurativas. ¿Sí? De modo que si usted usa el versículo 5 para defender que los hombres o los niños nacen corruptos y pecadores, entonces de igual modo el versículo 7 puede ser usado para enseñar la doctrina que el hisopo nos limpia del pecado, porque David dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces Dios tiene que agarrar un hisopo y limpiarlo a usted. También podemos usar el versículo 8 para enseñar la doctrina de que Dios abate los huesos de los cristianos cuando pecan, pero que los huesos se alegran y se divierten cuando le es perdonado el pecado. ¿Eso es lo que está diciendo David? No, son palabras figurativas. Entonces, cuando la Biblia dice en pecado, ¿verdad? Cuando dice el texto del 51, he aquí en maldad he sido formado. Esa palabra formado en el hebreo es traer. En maldad he sido traído. O sea, David está diciendo, yo vine a un mundo de maldad, me trajeron a un mundo de maldad. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, está hablando de su madre. Su madre cometió un acto pecaminoso. Está hablando, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Está hablando de la relación entre su padre y su madre. Que los lleva a pensar de que hubo un acto de infidelidad de parte del papá de David con la mamá de David. ¿Sí? En pecado me concibió mi madre. David no está diciendo de que él nació corrupto. Es más, David sabía que Dios era su hacedor. ¿Te me va a decir que Dios hace los hombres corruptos? ¿No dice Eclesiastés que Dios creó al hombre justo y recto, pero ellos buscaron las perversiones? Y no me venga a decir que está hablando de Adán, porque el contexto de Eclesiastés no está hablando de Adán, no da lugar para Adán. Está hablando de los hombres. Viene Salomón observando a los hombres, ¿verdad? Y Salomón dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, vuelven a repensar todo esto de la corrupción, desde nacimiento y no sé qué. No, porque el hombre se hace pecador porque peca, no porque nació corrupto. Dios lo bendiga.